del símbolo como un lenguaje y un elemento que nos permite captar cosas más allá del contenido específico. Como venimos viendo en esta charla, los símbolos permiten de alguna manera acercarnos a diferentes formas de realidad. Cada símbolo contiene en sí mismo muchos significados y esta es una de las cosas que van a tratar muchas escuelas de filosofía, y dentro de ellas particularmente vamos a hablar de una que quizás desarrolló o al menos nos quedó en la historia más este aspecto del estudio simbólico, que es la escuela neoplatónica que va a surgir en Alejandría. Para ponernos un poco en contexto con el concepto del símbolo como un lenguaje y un elemento que nos permite captar cosas más allá del contenido específico del dibujo, o como vamos a ver puede ser hasta incluso un mito, es un símbolo también, más complejo. Propongo que hagamos este pequeño ejercicio de imaginación. Imaginemos que leemos la palabra corazón. Evidentemente el lenguaje y la escritura también es un símbolo. Eso nos puede traer a la mente un dibujo de un corazón o algunas ideas. Ahora, no es lo mismo leer la palabra corazón, que ver el dibujo de un corazón. Pongo esto como un ejemplo muy simple, ¿verdad? ¿Por qué? Ya el simple hecho de ese elemento dibujado nos dispara muchas cosas que están vinculadas con nuestra propia experiencia, con vivencias personales, que se acercan a traernos recuerdos sobre alguna vivencia amorosa, alguna vivencia quizás dolorosa vinculada con el amor. Esto, como pequeño ejemplo, de alguna manera nos permite vislumbrar ese concepto tan profundo del símbolo como un lenguaje filosófico, un lenguaje muy humano. Dentro de la escuela neoplatónica, que se desarrolló muy fuertemente en los siglos III, IV y hasta V de nuestra era, se desarrolló mucho el estudio de los símbolos en diversos aspectos. ¿Cuál era la finalidad? De alguna manera era buscar en la tradición, en su propia tradición, en la tradición de las diferentes culturas que conformaron el mundo antiguo, tanto Egipto como la antigua Grecia e incluso Mesopotamia, y de esas culturas y de esa tradición extraer de manera simbólica todos esos símbolos, esos mitos, y conformar o desarrollar el significado propio de eso. Dentro de la escuela, muchos personajes, que por suerte hoy nos quedan varios de sus textos, refieren en particular a todos los diferentes aspectos con que se puede estudiar el símbolo de manera filosófica. Y para ello, sin más, les voy a leer un pequeño fragmento que tenemos del libro de exhortación a la filosofía de Jámblico de Calcis, que fue un neoplatónico, que acerca de los símbolos. En este texto de exhortación a la filosofía habla mucho de los símbolos de lo que fue la antigua escuela pitagórica, que fue tan estudiada para el neoplatonismo como para incluso la Academia de Platón. Y sobre esto nos dice particularmente sobre los símbolos que utilizaba la escuela pitagórica. Trataron los misterios por medio de los símbolos. Y si estos símbolos no se seleccionaran, se desplegaran y se les aplicara una exégesis rigurosa, es decir, si no se tomara cada símbolo y se lo examinara y se lo interpretara de manera rigurosa, parecerían estos símbolos, aquellos que los leyeran, como ridículos y propios de cuentos de ancianas. Así pues, para que las palabras queden al descubierto y resulte evidente su utilidad para nuestra exhortación filosófica, aportaremos las soluciones, tanto para los de fuera de la escuela como para los de dentro, de cada uno de estos símbolos pitagóricos. Y ahí se pone a enumerar diferentes símbolos de la escuela pitagórica
que estaban referidos en antiguas máximas, frases. Es así que todos estos diferentes neoplatónicos que vamos a ir viendo estudiaban los símbolos de manera filosófica. Otro de ellos fue el conocido Porfirio de Tiro, que fue discípulo directo de Plotino, el fundador de la escuela, quien va a hacer a lo largo de diferentes libros que tiene estudios sobre los mitos que existían de época de Homero y que estaban escritos tanto en la Odisea como en la Ilíada, y va a tratar de extraer simbólicamente, filosóficamente, el símbolo de esos mitos. Y por ejemplo, hay un libro que hoy tenemos, por suerte se conserva, que se llama El antro de las ninfas, de Porfirio, donde Porfirio va a tratar de extraer simbólicamente ese significado de un pasaje de la Odisea donde Homero relata una misteriosa cueva donde vivían las ninfas y donde marca una serie de elementos y de puertas por donde entran o salen los seres humanos y los inmortales. Y Porfirio va a hacer una interpretación de ese símbolo mitológico y lo va a vincular con otro mito de la escuela de la Academia Platónica, donde Platón va a referir sobre también ese misterio de, Plotino lo llamará con estos términos, de la subida y la bajada de las almas, que tiene relación con los diferentes procesos del nacimiento y de la muerte y de la posible reencarnación, de la cual nos habla también Platón en alguno de sus mitos. Y entonces, de alguna manera, filosóficamente, Porfirio va a intentar vincular los símbolos de la tradición que estaban velados a través de mitos con las enseñanzas propias de los diálogos platónicos y haciendo de esa manera una interpretación simbólica. Por citar otro de los neoplatónicos que estudió mucho el concepto de los símbolos, vamos a hablar también de Salustio, del cual nos quedan prácticamente escasísimos o prácticamente ningún dato biográfico, tanto así que se confunden algunos Salustios. Pero nos queda un texto de un Salustio neoplatónico que se llama Sobre los dioses y el mundo, en el cual Salustio va a hablar de los mitos y de los símbolos y cómo cada uno de estos se puede estudiar e interpretar de diferentes claves o de diferentes formas de interpretar, teniendo algunas formas de interpretar los mitos y los símbolos de una forma un poco psicológica, que nos refiere a nuestra vivencia humana, los procesos que tenemos de nuestra vida cotidiana, de nuestra psique, algunos pasos que a veces tenemos pequeñas oscuridades, pequeñas luces. Una interpretación también cósmica que nos va a hablar del mito en relación con los procesos de desarrollo del universo, y así va a relatar diferentes formas de interpretar los símbolos, lo cual es algo muy interesante porque esto ya, como después veremos en la charla sobre Elena Petrovna Blavatsky, ella nos va a hablar de esto también, de cómo en la antigüedad los símbolos tienen diferentes formas de interpretarse. Y esto un poco volviendo a lo que hablábamos al principio de la charla con aquello del símbolo del corazón, también podemos decir que podemos interpretar, si dibujamos un corazón, el símbolo en cuanto a la parte afectiva amorosa, y ahí entenderlo de una manera, en cuanto a la parte vital del ser humano, como el centro que irradia. Ven, son como diferentes ópticas, diferentes claves de interpretación de los símbolos, y esto también se refería mucho en la antigüedad y se estudiaba mucho en las escuelas filosóficas. Los símbolos como lenguaje pararracional han sido estudiados en las diferentes escuelas, y podemos hablar de símbolos particulares que siempre son referidos a lo largo de la historia. Si bien hay muchos que siempre son referidos y tenemos diferentes estudios a lo largo del tiempo, particularmente voy a mencionar algunos que casi que han estado en todas las escuelas filosóficas. Uno de ellos es el símbolo del fuego, que puede ser representado como un fuego de leños que
están entrecruzados y generan fuego. El símbolo puede estar vinculado con una pequeña lámpara, con una antorcha. Y en general refieren estos símbolos al conocimiento, pero no un conocimiento particular de cosas concretas, sino un conocimiento de tipo de sabiduría. ¿Y por qué se usaba ese símbolo, el símbolo del fuego? Entre otras cosas, porque el fuego es algo que nos permite ver en la oscuridad de la ignorancia, en la oscuridad de la materia. Con un fuego, con una antorcha, podemos ver. El fuego también nos permite iluminar a otros, porque cuando hay oscuridad, aún el fuego más pequeño ilumina y se ve de lejos. El fuego es de alguna manera como una guía que tenemos para poder ir observando las cosas con mayor claridad. Por eso está vinculado con el conocimiento de las cosas importantes, de las cosas trascendentes. Porque con nuestra propia antorcha, y es algo que nos pueden dar una antorcha, pero hay que desarrollar nuestro propio fuego, nuestro propio conocimiento. Con esa antorcha podemos ver y acercarnos a las diferentes vivencias que tenemos, experiencias, y a través del conocimiento entender lo que nos pasa, lo que vivimos. Porque en última instancia todas las escuelas de filosofía siempre se centraron en esa búsqueda profunda de entender qué es el ser humano, qué es el universo y qué es la vida. Y por eso el conocimiento como luz que permite ver siempre fue referenciado a través del símbolo del fuego, de la antorcha, de la lámpara. Otro símbolo filosófico que incluso podemos ver asociado a algunas divinidades antiguas es el símbolo del búho, que también se usó mucho en la simbología medieval, como ese animal que, en este mismo sentido de la oscuridad, puede ver en la oscuridad. El búho representa está vinculado con la diosa Atenea y va a representar también esa sabiduría que permite ver en la oscuridad de la materia, en la oscuridad de nuestra ignorancia. Podemos hablar de muchos símbolos más, entre ellos tenemos el laberinto, también usado por los constructores de catedrales, el cual se ponía en el centro de la catedral y representa también esa búsqueda del ser humano en ese laberinto, en ese lugar oscuro, entreverado, que muchas veces representa nuestra psique cuando tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades, que representa el camino de la vida, donde hay diferentes senderos que uno va atravesando hasta llegar al centro, que representa también el llegar al centro de nosotros mismos, el reconocer nuestra identidad, quiénes somos realmente. Es que sabemos quiénes somos, o de alguna manera la vida es como un laberinto que nos presenta diferentes símbolos, diferentes cosas que nos permiten reconocer cuál queremos que sea nuestro camino, hacia dónde decidimos orientar nuestros pasos. Y por eso también este símbolo del laberinto estaba ya en la antigua Creta, donde se representaba a través de ese símbolo que todos conocemos de Teseo en el laberinto para enfrentarse a ese minotauro, que representaba esa parte más oscura que todos tenemos. Y ese Teseo era guiado por un hilo, el hilo de Ariadna, que representaba ese conocimiento profundo de las cosas. Algunos antiguos mitos relatan que este mismo Teseo, al finalizar y al entrar a ese laberinto y enfrentar a ese minotauro, lo hacía con un hacha que va a representar desde la época minoica y también en yacimientos neolíticos el poder, la fuerza de la voluntad con su doble filo que relaciona el trabajo, la lucha hacia el mundo exterior y también la lucha y el trabajo con uno mismo. Representa de alguna manera el poder que puede hacer horadar las tinieblas y horadar el mundo, dejando un sendero en espiral. Este símbolo, también algunas tradiciones cuentan que a Teseo, luego de vencer al minotauro, se transforma en una antorcha que le da luz y le permite acceder. Esa luz que de alguna manera también es representada por el sol, que es otro de los símbolos filosóficos que vamos a ver en estas escuelas y va a ser mencionado tanto por Platón
en el Diálogo de la República, como también por Plotino cuando va a hacer referencia a ese mundo de las ideas. El sol es un gran símbolo de vida, y esto lo vemos en todas las culturas y en todas las civilizaciones del mundo. El sol como elemento central, dador de vida, dador de luz, y que Platón lo menciona como el símil de las ideas y del bien, puesto que el sol permite que todo exista, y no solo permite que todo exista, sino que permite que veamos lo que existe. Porque ¿dónde empieza o dónde termina el sol y empieza la luz del sol? Es casi que un continuo. La esencia del sol es emanar luz. Y es a través de esa luz que podemos ver las cosas que existen. De igual manera, Platón va a decir que las ideas, los arquetipos, son como ese sol que emanan, dan vida a todo, y que es a través de esa luz de las ideas que nosotros podemos entender esos mismos arquetipos. Por último, quizás por citar otro de los símbolos más importantes que han existido a lo largo de las escuelas de filosofía, podemos mencionar esa pluma que está vinculada con la justicia y también con la sabiduría. La pluma es la pluma que en Egipto se relacionó con la diosa Maat y que está vinculada con la justicia, en tanto que con la pluma se escriben los designios divinos, con la pluma se escriben y se anotan nuestros actos, y es también la pluma aquella que es ligera y deviene de los seres que más alto vuelan, que son las aves. Esas aves que se acercan a ese mundo del sol, de las ideas, y por eso son como una cosa sutil. ¿Por qué entonces, como resumen, es importante el mundo de los símbolos filosóficamente hablando? Porque los símbolos nunca se terminan de entender completamente. Los símbolos, para adentrarnos en su significado, hay que convivir con ellos, hay que acercarse, hay que reflexionar. Quizás por eso fueron siempre utilizados en las escuelas de filosofía, porque los símbolos, de alguna manera, nos permiten acercarnos a un conocimiento por nosotros mismos. No es una definición, no es un dogma, sino es a través de ese proceso de integración, de ese proceso reflexivo sobre lo que nos quieren decir esos símbolos que vemos en la naturaleza, que vemos en las antiguas civilizaciones. Es a través de esa profundización en esos símbolos que podemos empezar a comprender y extraer ese significado profundo que pueden tener. De alguna manera, los símbolos son un puente con las ideas, un puente con las experiencias, y nos vinculan a nosotros mismos, a nuestras vivencias, a nuestras experiencias, con esa esencia que queremos ser. Los símbolos son un puente para encontrarnos a nosotros mismos.